Los Haroldos Steak, mucho más de lo que esperás. Estamos entonces con Luciano Laspina. Como ustedes saben, es diputado nacional, está muy involucrado en el Congreso en las cuestiones que tienen que ver con la economía, básicamente con el presupuesto, con las cuestiones fiscales, con el tema de la deuda. Ha estudiado mucho el tema de la deuda. Yo he leído de él uno de los mejores documentos sobre toda la cuestión legal que hay detrás de la negociación de Guzmán, las cláusulas jurídicas que todavía están ahí con un punto suspensivo sin resolverse. Y es un gran economista. Entonces vamos a empezar preguntándole al economista. Luciano, gracias por estar acá. No, placer. Gracias, Carlos. Gerchunov dice, ¿cómo hago para resolver un problema de crisis fiscal y al mismo tiempo crisis productiva? Y dice, no sé. ¿Vos sabés? Bueno, yo creo que el problema viene de hace mucho tiempo y creo que se ha agravado ahora por esta trilogía que cruza la economía argentina y que compone una tormenta perfecta, que es la combinación de pandemia, crisis macroeconómica y de deuda, de la cual recién se está saliendo, y una depresión estructural que lleva más de 10 años, que creo que acá me parece que es donde va el fondo de la discusión de lo que plantea Gerchunov. El problema de los dólares en la Argentina es un problema que se gestó durante buena parte del siglo pasado, que tuvo altibajos, obviamente, idas y vueltas, pero básicamente consiste en una economía que se va cerrando y que castiga la exportación. Te diría, la agenda casi te diría obvia que tiene por delante cualquier gobierno en la Argentina para resolver estas tres cosas. Primero, salir de la pandemia, para lo cual se requiere básicamente una vacuna. Resolver las cuestiones macroeconómicas que tienen que ver con el acuerdo de la deuda y la estabilización de la economía. Pero con eso no va a alcanzar, porque falta el punto que plantea Gerchunov, que son los dilemas del crecimiento de Argentina. Hoy Argentina tiene básicamente un problema, que es que este modelo de crecimiento gestado durante el kirchnerismo, que el gobierno de Cambiemos intentó cambiar en una actitud que yo considero muy loable, de intento de salida del populismo económico, con serios errores de implementación, pero yo reivindico el rumbo general de ese gobierno, pero que no llegó a corregirlo. Y de hecho, si vos mirás la tasa de inversión en Argentina, no ha parado de caer desde el año 2010 y tuvo una pequeña recuperación en los 2 mejores años de Macri, pero nunca volvió a los niveles pre-cepo, por decir algo. Y esto tiene que ver con un sesgo que tiene la economía en toda su estructura tributaria y regulatoria, que es el sesgo anti-exportador, anti-inversión y anti-empleo en los 3 niveles de gobierno, tanto en materia tributaria como en materia regulatoria, que es un cepo al crecimiento y al desarrollo, sin el cual, si no revisamos, para lo cual hay que romper un montón de tabúes de la clase política, de la clase dirigencial, del empresariado, del sindicalismo y de la clase política, sin revisar esos tabúes, sin revisar esa agenda, es imposible que Argentina vuelva a crecer. Es un problema de tabúes, porque cuando vos decís hay que remover determinados tabúes, da la impresión de que ese diagnóstico que vos hacés o ese cuadro que estás pintando se debe a razones conceptuales, a que no entendemos bien. ¿O es que hay intereses en que eso se mantenga así y lo que es difícil es remover esos intereses? Las dos cosas. Yo creo que hay errores de diagnóstico en buena parte de la dirigencia y ahora del gobierno. Escucho la agenda 2021 del gobierno, es una agenda de impulso a la demanda, cuando Argentina tiene básicamente un problema de oferta. O sea, más allá de la pandemia, que obviamente ha generado una caída estrepitosa de la demanda privada, compensada en parte por la demanda del sector público financiada con emisión monetaria. ¿Qué quiere decir un problema de oferta? El problema de oferta es que si vos mirás a Argentina en los últimos años, cuando empezás a empujar la demanda, generás más inflación y déficit externo que producción y empleo. Y esto tiene que ver con que la tasa de inversión es bajísima. Hoy estamos en 13, 14 puntos, tendríamos que ir a 20 puntos de inversión para poder crecer de manera sostenible y generar empleo. Ahora, para eso tenés que remover todas las trabas que hay para la inversión, de todo tipo, no hace falta que abunde, porque todos conocemos que el tipo que quiere poner un kiosco tiene que llenar 62 formularios, pagar 45 Ahora, si mirás impuestos. lo que está haciendo la IGJ, la Inspección General de Justicia, hay más trabas, digamos. Hay más trabas. Se habían quitado trabas que ahora se reponen. Ahora se reponen, se sacó las sociedades simplificadas y así. Con lo cual Argentina es una máquina de impedir generar empleo, la ley de teletrabajo, que yo no voté y aclaro que en el Senado Juntos por el Cambio votó en contra de la ley de teletrabajo, con lo cual hay que reivindicar ese voto.
es un ejemplo, el último ejemplo que dimos como dirigencia política de una ley que va a contramano de lo que se necesita para la creación de empleo, ¿no? Y así en todos los niveles de gobierno. O sea, vos mirás los municipios cobrando impuestos cuando es inconstitucional que los cobren, las provincias también generando aduanas internas, impuestos indirectos a las exportaciones con los ingresos brutos. Bueno, todo ese modelo dio todo lo que tenía para dar y está agotado. Y Argentina no va a salir de esa depresión económica aún con el acuerdo de la deuda. Incluso aunque estabilicemos las cuentas fiscales. Es un problema mucho más complejo. Y creo que hay un error de diagnóstico y por supuesto que hay conflictos de poderes. O sea, yo creo que para salir del populismo, entendido ahora el populismo como esta idea de regular Estado empujando la macroeconomía sin mucha discriminación por las restricciones y los incentivos de mercado, digamos, tratando de meterse en todo, ese modelo está agotado. Y para dar vuelta a la página, yo creo que, y esto es una de las lecciones que dejaron los 4 años de Juntos por el Cambio, vos necesitas una coalición política amplia, transversal a los partidos, con un diagnóstico en común. Yo creo que esta es una primera lección que dejaron los 4 años de gobierno de Juntos por el Cambio. Vos decís que Juntos por el Cambio tendría que haber aspirado a eso y no lo hizo. Yo creo que sí. O sea, fue un error. Fue un error. Es fácil decirlo lo que yo planteo, muy difícil hacerlo en la práctica. El 2016 fue un intento que después se abortó. Sergio Massa en Davos, con Mauricio Macri, era una forma de decir hay otra posición posible. Bueno, Alberto te puede decir que ahora con Sergio Massa en el Congreso intenta lo mismo. Siempre está Massa. Siempre está Massa. No sé si alcanza. No alcanza porque ahora está Cristina, que creo que dinamita esa posibilidad. Como en aquel momento había algunos sectores de nuestro gobierno que dinamitaron esa posibilidad. Porque yo recuerdo recibir inversores en el año 2016, cuando Argentina era una estrella de los mercados internacionales, y yo le decía, bueno, mirá, si nos va mal a nosotros, lo tenés a Sergio Massa, a Juan Manuel Urtubey, a Schiaretti o a María Eugenia Vidal. ¿Con cuál te quedás? Y obviamente los inversores con cualquiera de esos veían que no había una vuelta al populismo. Entonces la segunda lección que dejan los 4 años de Macri y de Juntos por el Cambio es que salir del populismo requiere necesariamente recrear una oposición de centro racional que sea alternativa de gobierno sin volver al populismo y al péndulo. También fácil de decir, muy difícil de hacer. El 2016 fue un ejemplo donde nosotros teníamos una oposición que nos apoyaba en las leyes y nos metía un montón de leyes en contra, hasta ley antidespidos. Cuando esa coalición opositora de centro racional empieza a desdibujarse y nosotros quebramos esa alianza, o se quiebra como un matrimonio, nunca hay un solo culpable, los culpables somos 2 de un divorcio. El gobierno de Macri pierde gobernabilidad, ese centro racional se diluye y emerge como alternativa a una crisis el kirchnerismo, que es la vuelta al populismo. Y eso básicamente condenó al gobierno de Macri, porque en el Ahora vos planteas, bueno, hoy Fernández podría hacerlo, pero tiene como límite a Cristina. Si uno mira Juntos por el Cambio, también parece haber posiciones simétricas a las de Cristina ahí. Digamos, que entienden que con este gobierno es imposible sentarse. ¿Cómo ves vos la discusión dentro de tu propio grupo respecto de cómo tratar al gobierno? Bueno, empecemos por yo siempre creo que el liderazgo en estas cosas, en el diálogo, en el consenso, parte del oficialismo. Así como fue responsabilidad nuestra pelearnos con la oposición cuando éramos gobierno y nos acusaban, digamos, con alguna razón, digamos, de que no dialogábamos o que si dialogamos o que nos peleamos demasiado, que polarizábamos con Cristina, también ahora es responsabilidad del gobierno iniciar ese diálogo. Y la verdad es que al inicio del gobierno uno esperaba, había muchos argentinos que incluso votaron por Alberto Fernández con la esperanza, precisamente que sea la esperanza blanca, digamos, del kirchnerismo. Y después, de alguna forma, se fue dando con el paso del tiempo, se fue viendo cada vez más claro que ese juego de policía bueno, policía malo, que tan bien ejecutaron durante la campaña electoral, que les permitió ganar las elecciones bajo la premisa de que venía otro, que no volvíamos al kirchnerismo tradicional, sino que íbamos a una cosa mucho más moderada, eso con el tiempo fue quedando atrás. Entonces me hace ser muy escéptico de que el gobierno pueda plantear un diálogo, porque hoy veo a Alberto Fernández como un presidente sin proyecto político. Y en esto
la política, vos lo sabés bien, es como las finanzas. Un activo vale más por el futuro que por el presente, por lo que proyecta hacia adelante que por lo que vale hoy en su balance. Digamos, una empresa es así. Y un político también. Y yo lo veo a Alberto Fernández sin un proyecto político. O veo un Alberto Fernández que es un presidente de transición, un malabarista que trata de llegar al otro lado del desfiladero, tratando de mantener todos los platitos en equilibrio, pero no tiene un proyecto político propio. Y ahí está obligado a descansar en quienes sí tienen un proyecto político de poder, que es la Cámpora y Máximo Kirchner, que tienen ambiciones ilimitadas, por decirlo de alguna forma. A ver, ¿cómo ves a la Cámpora por tu experiencia en el Congreso? Porque debes tratar con ellos. La veo como una organización que ha madurado, digamos, que tiene exponentes más dialoguistas porque obviamente entienden que el ascenso al poder, el cual ellos imaginan con Máximo Kirchner o con básicamente con Máximo Kirchner en el 23 o cuando sea, requiere, digamos, no ser una opción radicalizada. Y en esto se ve mucho, de alguna forma, la maduración personal como líder o como dirigente de Máximo Kirchner en sus discursos. Pero la verdad es que cuando vos rascás un poco sus ideas, atrasan 30, 40 años, por decirlo de alguna forma, o más. Y es ahí donde le veo poca profundidad. Y creo que hoy es un factor de poder, a tal punto que, si bien la Cámpora hoy tiene 60 diputados, tendrá más o menos, quizás un poco menos, en el 2023, después del 21, el presidente que llegue va a tener que sentarse a dialogar con la Cámpora, porque la aspiración de la Cámpora es llenar las listas de diputados en el año 21. Entonces es un proyecto de poder muy grande en el cual Alberto tiende a recostarse cada vez más, no solo porque el kirchnerismo controla las dos cámaras, además de las principales cajas del gobierno, sino porque ellos tienen un proyecto de poder y de superación hacia adelante. Y un presidente que no lo tiene, naturalmente, está debilitado desde el momento mismo que renuncia a ese proyecto político. Así que, si el gobierno se recuesta en el kirchnerismo, más allá insisto, este juego de policía bueno, policía malo, que es muy funcional al discurso político y sobre todo en lo electoral, que lo vamos a ver muy, muy claro el año que viene, el kirchnerismo se radicaliza en los años no electorales y se modera en los años electorales. Esto lo ha hecho Cristina con una habilidad tremenda. Es funcional a ese juego, pero creo que no va a poder quebrar el punto que vos hacías en tu editorial. Ahora, proyecto Sí. esa lógica que estás empleando sobre Juntos por el Cambio. Sí. Vos decís, si Alberto se sigue recostando sobre el sector más radicalizado, su proyecto carece de viabilidad. Y probablemente parte de su agenda va a ser muy difícil de ser gestionada. Miro Juntos por el Cambio. Me hago la misma pregunta. Si el problema que vive hoy la Argentina es la recesión, si los que dejaron de votar a Macri básicamente fue por una recesión, ¿cómo hace Juntos por el Cambio para hablarle al que está enojado por la situación económica sin hacer una profunda crítica de lo que hizo Macri? Dicho de otra manera, ¿qué proyecto político puede haber hoy dentro de Juntos por el Cambio recostado sobre Macri? Bueno, primero en lo económico... No sé qué discusión hay dentro de Juntos por el Cambio respecto de este problema. Es... Digamos, ¿cómo vas al Gran Buenos Aires a hablar de recesión con la mochila de la gestión económica que dejó Macri? Por supuesto que los resultados... O al Gran Rosario. O al Gran Rosario, sí. No, desde ya que, a ver, creo dos cosas. Primero, creo que la recesión que está viviendo ahora la Argentina no va a tener padres claros. Por suerte, decís vos. Por suerte se van a olvidar de Macri, vos decís. Bueno, yo creo que el gobierno va a decir que fue Macri y la pandemia, y nosotros vamos a decir que fue Alberto y la cuarentena. Y las opiniones van a estar... Perversamente uno diría entonces que a Juntos por el Cambio le conviene más cuarentena. Bueno, no lo sé, no. Yo creo que la recesión hoy, la recesión que se está dando, que va a ser fenomenal respecto a lo de Macri, a lo que fueron los últimos 2 años de Juntos por el Cambio, insisto, va a tener un debate respecto a su paternidad, y me parece que la discusión central se va a dar en torno a lo que pase con la dinámica inflacionaria. Pero eso es harina de otro costal, después podemos discutir ese tema. Creo sí que hay que hacer una autocrítica respecto a la gestión económica de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio,
principalmente reivindicando el rumbo que quiso tomar ese gobierno, que no fue un rumbo que pensó Macri. Es un rumbo mucho más consensuado, digamos, de cambio institucional, de funcionamiento general de las reglas de juego de la economía, justamente orientado a cambiar el modelo que nos había depositado en la estanflación de, en aquel momento, 6, 7, 8 años, ¿no es cierto? En el medio hubo errores de implementación y de secuencia. En principio, te diría, también tuvo que ver con una estrategia de salida gradualista que intentaba postergar en el tiempo los ajustes típicos de la salida de los populismos macroeconómicos, los ajustes tarifarios, el ajuste fiscal, etc. Se hizo con tanto éxito que hubo 2 años en los cuales accedimos al financiamiento y postergamos los ajustes fiscales. Y no solo eso, nosotros recibimos un déficit fiscal muy elevado y esqueletos fiscales que dejó el kirchnerismo de una magnitud enorme. Desde el fallo Badar incumplido que terminó en la reparación histórica, el fallo de 15% de devolución de coparticipación a las provincias, los déficits de las cajas previsionales, holdouts que hubo que pagar en bonos y en intereses. Y me estoy olvidando algún otro. Cuando haces la cuenta, la expansión fiscal del primer año de Mauricio Macri fue de más o menos 3.5 puntos del producto. Obviamente, cuando mirás, eso fue financiado con endeudamiento externo, y hubo 2 años en los cuales el déficit, si vos... ¿Cuánto de eso era evitable y cuánto no? Porque, por ejemplo, bajar los subsidios, subir las tarifas con la Corte diciéndote hasta acá, no era evitable. No. El fallo de la Corte para restituir coparticipación, etcétera, tampoco era evitable. Mirá todo lo que tuvo que ver la Corte en esto que estás diciendo, ¿no? Sí, no. ¿La reparación histórica de los jubilados no era evitable? Sí. Yo creo que ahí empiezan los errores. Creo que en la reivindicación institucional y jurídica que buscó, justamente institucional, la mejora institucional, es decir, no podemos, se acható la pirámide previsional. La gente se está muriendo sin cobrar lo que le correspondería, hagámosla. Y después vemos cómo lo financiamos, porque ahora salimos del default y la gente nos cree. Fue una ingenuidad, si vos querés, desde el punto de vista político. Y así se pagó, porque cuando vos mirás el 2017... y excluir los ingresos de extraordinarios del blanqueo, el déficit fiscal rondó los 6 puntos del producto y el déficit de cuenta corriente casi 5 puntos del producto. A los pocos meses se cerraron los mercados y hubo que hacer el ajuste que se había postergado, se hizo muchísimo más rápido. Con lo cual, de alguna forma, hubo una doble maldición. Primero, la maldición de salida de los populismos. Yo creo, a diferencia de la visión que plantean Gerchunov y Rapetti, que la historia económica argentina del último siglo se entiende mucho más como los intentos frustrados de salida de un modelo populista que siembran las semillas para el retorno del populismo. Las semillas desde el punto de vista material, haciendo ajustes que muchas veces permiten que cuando vuelva el populismo vuelva otra vez el revoleo fiscal o externo, y el descontento social, que siembra las semillas políticas para que vuelva el populismo. Y toda esa maldición se repitió con Mauricio Macri, con la única excepción que no tuvimos la maldición institucional de los gobiernos no peronistas que nunca terminaron el mandato de Marcelo Torcuato Alvear. Pero el resto se dio tal cual. Entonces, ahora te quiero llevar a algo que dijiste recién, que es, bueno, si miramos hacia adelante no va a haber que hablar solamente de recesión, sino también de inflación. Y me diste la sensación de que pensás que en las elecciones del año que viene la inflación va a ser un gran tema de discusión y que por lo tanto vamos a estar con una inflación que no es la que vemos hoy. A mí me gustaría que nos digas qué visión tenés vos y qué consecuencias políticas sacás de eso, de la relación dólar-inflación. Bueno, hoy escuché a Cecilia Todesca decir que el gobierno no cree que la emisión genere inflación, sino que lo que genera inflación es la falta de dólares. Que es otra forma de decir, en realidad la única forma de que haya inflación es que haya devaluación. Entonces la pregunta que sigue es, ¿cuál es la causa de la devaluación en la Argentina? ¿Es la escasez de dólares o el exceso de pesos? Si la respuesta es esta segunda, la primera, o la primera, no sé qué dije, digamos, el exceso de pesos. El exceso de pesos, sí. Si la primera es el exceso de pesos, entonces lo que dice Todesca es lógicamente falso, porque entonces la emisión genera devaluación y la devaluación genera inflación. Ahora, si fuese la escasez de dólares, lo que está pensando Todesca es que el cepo es infalible,
que ellos pueden controlar el tipo de cambio oficial sin EDIE, digamos, con el simple instrumento de un cepo cambiario que va a impedir que yo, habiendo emitido todo lo que quiera emitir, no voy a tener una devaluación del tipo de cambio. Cosa que no se comprueba en ningún experimento de desdoblamiento cambiario o cepo cambiario. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando las reservas oficiales llegan a un punto crítico. Como muy bien dijiste, se están perdiendo reservas oficiales, aún con un superávit devengado de cuenta corriente, quiere decir que lo que exportamos es mucho más de lo que importamos. Pero esos dólares no se liquidan. Los importadores piden los dólares y los exportadores no los traen. ¿Por qué? Porque hay una brecha cambiaria que todo el mundo quiere de alguna forma aprovechar. Y esa es la dinámica de los tipos de cambio duales. Es más, yo te diría, arreglando la deuda y aún bajando la inflación, ahora te contesto lo de inflación, si Alberto Fernández no remueve el cepo cambiario, la economía se va a estanflacionar indefectiblemente. Yo escribí en diciembre del año pasado un artículo en Infobae que llamaba Un humilde consejo para Alberto Fernández, donde simplemente repasé la literatura sobre todos los experimentos de desdoblamiento cambiario. Son estanflacionarios por definición. ¿Qué quiere decir estanflacionario? Estanflacionario quiere decir que la economía se empieza, por la falta de dólares, empieza a resentirse y a no crecer, y por la falta de dólares empiezan a aparecer mercados paralelos que empiezan a generar inflación. Lo que vimos en 2011-2015, o sea, no hace falta digamos, ir muy atrás para la Argentina. Y hoy en la Argentina, si hay algo que yo te decía que los consensos respecto al modelo de crecimiento están débiles, está mucho más débil todavía, esta discusión. Porque vos hablás con el consenso de mis colegas y la mayoría te dicen que el cepo es indefectible. Nadie te dice cómo salir del cepo, pero tampoco te dicen que con el cepo es imposible crecer. Es imposible crecer, porque no hay país que pueda crecer sin incentivar las exportaciones. Y el cepo es el sesgo antiexportador más brutal que puede tener una economía, porque está mostrando una señal de precios 40, 50, 60% por debajo de lo que es un precio de mercado. Y por otro lado, te deja sin reservas y te terminas con estos niveles de emisión, ¿cómo salir del cepo? Ahora voy a lo de la inflación. El gobierno hoy está transformando un problema fiscal que genera emisión monetaria para el déficit fiscal en un problema cuasi fiscal. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central está empezando a absorber, sobre todo desde mayo, gran parte de los pesos que imprime para darle al gobierno. Y esto, que es a mi juicio lo que explica la estabilización del tipo de cambio paralelo, digamos, desde aquel pico de 100 y pico % de brecha cambiaria a este 80% de que tiene ahora. Que los pesos se los queda los vuelve a absorber el central. No fueron las restricciones, fueron el cambio de sesgo de política monetaria. Pero ¿cuál es el problema? Y lo sabemos por la experiencia del 89. Cuando vos tenés pasivos y por las LEVAX. De las que se quejaba Alberto. De las que se quejaba Alberto. Bueno, hoy las LELIQ son más que las LEVAX del 2018. Pero claro, y de hecho la velocidad de crecimiento de los pasivos remunerados central de las LELIQ es mayor a la de los tiempos de Inflation Targeting de Sturzenegger. Y si la proyectás hacia fin de año, entrás en la misma zona de riesgo de casi 70% de pasivos remunerados respecto al total de base monetaria. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Cuando haces esa política de sacar los pesos es como un resorte, porque lo que estás haciendo es difiriendo los pesos en el tiempo y pagándoles un interés, con lo cual tenés el déficit fiscal más el déficit del Banco Central, que es pagarle intereses por la absorción de esos pesos que emitiste para el Banco Central. A la salida es peor. Entonces, ¿qué quiero decir? Está bien, vos lo que me estás diciendo es, mirá, si te pongo en coma, o si te sumerjo en la anestesia, por decir un ejemplo cualquiera, al final te vas a morir. Pero es inevitable la anestesia. Sí. Digamos, ¿cómo harías hoy para no emitir? Esta es la pregunta. No, hoy es indefectible. O sea, creo que hoy todos los países están con déficits fiscales de 2 dígitos, lo financia con todo lo que tiene, y Argentina, que no tiene, financia con emisión monetaria. Casi que si lo que estamos diciendo es que si hoy es imposible no emitir, el problema lo vamos a tener sí o sí, o ¿cómo lo evitarías? Bueno, para evitarlo, primero se requiere tener un programa fiscal y monetario que balice el crecimiento, que balice una salida para los próximos años. Que creo que Guzmán lo va a intentar hacer con la presentación de la ley de presupuesto. También se podría hacer con un programa con el Fondo Monetario Internacional. Pero ese programa fiscal y monetario requiere tomar un montón de decisiones que van a ser inconvenientes en el año electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que
es muy difícil que el gobierno tome medidas, como vos bien decías, impopulares. ¿Me dejás interrumpirte? Sí, por para favor. ir más al terreno. Sí. Decime, ponete en la cabeza de Guzmán, salí de la cabeza de la Espina, ponete en la de Guzmán y decime cómo va a ser el presupuesto que manda Guzmán, según vos lo imaginás. Según lo imagino, como yo o como Guzmán. Como Guzmán. Como Guzmán. No el presupuesto que vos mandarías, el presupuesto que vos como opositor vas a recibir. Después, si querés, lo criticás. Sí. Pero cuando estás diciendo él va a balizar el futuro de él dice que es plurianual, ¿no? De los próximos años, ¿qué nos va a decir que quiere hacer? Quiere Y hacer, después me decís si eso es posible o no. justamente, quiere hacer, creo yo, una salida gradualista con una activa participación del financiamiento público para empujar la demanda agregada, keynesianismo. Cuando, insisto, yo creo que Argentina no tiene un problema de demanda, ahora sí por la pandemia, pero en condiciones normales el problema de Argentina no es de demanda, el problema de Argentina es de oferta, porque crece muy poco la oferta. La producción, el empleo y la inversión, eso es lo que dije antes, digamos, ¿no? Con lo cual acá hay un error de diagnóstico en mediano plazo. Pero en el corto plazo vamos a darle la derecha de que Argentina tiene una escasez de demanda por la pandemia y que eso, aún con la vacuna, no se va a reponer porque las familias siguen muy golpeadas. Entonces la pregunta es ¿con qué se financia ese plan Marshall local? Digamos, ¿no? Y obviamente la respuesta es con emisión. El gobierno aspira a que haya deuda en pesos también para que no sea todo emisión monetaria. Pero dada la magnitud que tenemos, para tener una idea de números, este año el déficit fiscal va a rondar los 10 puntos del producto. ¿Y él te va a mandar un presupuesto con qué déficit? Yo creo que el primario del año que viene... según él lo piensa, ¿eh? Según no él lo lo que vos piensa, decís. que este año fue 7, el año que viene difícilmente esté por debajo de 3 o 4. Esto que significa que el déficit fiscal, las necesidades de financiamiento del Tesoro van a rondar los 5 puntos. Emitir 10 puntos como vas a emitir de este año, o 3 billones de pesos de emisión monetaria. Recordemos que hace un año y pico la base monetaria era 1.2, 1.3 billones. Se van a emitir 3 billones de pesos este año, más o menos. De hecho, en el segundo semestre ya el gobierno anticipa 1.3 más 1.5 que ya hubo, vamos a andar por ahí. Más lo que viene el año que viene, o sea, ya te generan una cantidad de pesos, una expansión monetaria descomunal que veo difícil que pueda absorberse, salvo que haya una gran recuperación de la confianza. Para lo cual no solo se necesita un gran acuerdo con el Fondo Monetario, sino un gobierno que despeje todas las incertidumbres, las de corto y las de largo. Y ahí es donde yo tengo mis dudas de que eso se pueda dar. Última pregunta, Sí. ¿qué esperás respecto del acuerdo con el fondo? Aceleremos la película 5 o 6 meses. Guzmán dice 4 meses, más o menos dice en el gobierno, pongamos febrero del año que viene. Sí. ¿Qué te imaginas? Más allá de los tiempos, yo creo que el gobierno... Digamos, primero te voy a decir algo. Nosotros conocemos al kirchnerismo reestructurando deuda. A mí me causa gracia cuando algunos ven algún giro del gobierno a la racionalidad por el cierre del acuerdo de deuda. El kirchnerismo siempre le gusta reestructurar deuda porque es una quita a los inversores y después tenés que ver qué tan épica fue la quita. Sí. Fue mucho, fue poco, la de 2005 fue más. Sí. Pero lo que no vimos nunca fue al kirchnerismo negociando con el Fondo Monetario. A Cristina ni a Néstor. Néstor pagó y se lo sacó de encima, con lo cual esto es una experiencia política nueva para todos, con lo cual es difícil saber. ¿Qué creo yo? Creo que el gobierno, como vos bien lo caracterizás, que es un gobierno que procrastina todo el tiempo, va a hacer lo mismo con el Fondo Monetario. Por eso ya dice, no, nos vamos a tomar hasta principios del año que viene. Yo te digo, hasta octubre del año que viene hay que pagar, el año que viene, 2.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿vale llegar a la elección sin un ajuste fiscal y monetario como el que va a imponer el fondo? ¿2.000 millones de dólares? ¿Lo vale la elección de medio término, con lo cual me puedo quedar con el control de las dos cámaras? Es una pregunta. Pero por otro lado... Explica bien esta pregunta porque creo que ahí terminamos. Bueno, Porque ya vale esto. sí, porque yo creo que el gobierno va a ir ganando tiempo en la negociación con el fondo, estirando la cuerda del mercado hasta donde se pueda. Cuando vea que el agua llega al río, que las reservas caen mucho y la brecha cambiaria se va, ahí va a acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario. Y la pregunta que es acá, que es la que vos hiciste, la inflación, la evaluación, ¿cuánto y cuándo y cuánto se da eso? Es si llegan con esta procrastinación hasta las elecciones. O sea, tu pregunta es, Y ahí hay un gran riesgo, que no lleguen, un riesgo para el gobierno. tu pregunta es, o hace el ajuste y pierde votos, o no hace el ajuste y pierde dólares.
Así es, Y hasta dónde perder dólares no significa perder más votos. así es. Este para vos es el problema de Guzmán en el próximo año. Para mí, esta va a ser la sintonía fina de la negociación con el fondo, va a estar en la calibración del timing de una eventual devaluación o aceleración inflacionaria según las elecciones. Kleiber Carón dijo que ellos, toda la política frente a la Argentina fue que Macri gane las elecciones. Necesitan que ahora Georgieva tenga toda una política para que Alberto Fernández gane las elecciones. Bueno, Tendríamos al fondo jugando por el gobierno y la oposición todo el tiempo. Sí. El fondo siempre tiende a ser en algún punto oficialista en sus declaraciones. Yo veo muy difícil que el staff del fondo apruebe un programa sin condicionalidades fiscales y monetarias muy estrictas. Primero, por el riesgo al fracaso. Lo que sí puede pasar es que esas condicionalidades y esa dureza empiece después de las elecciones, que es un poco el punto. Muy bien. Y la pregunta es si